Buenas tardes, ¿cómo están? Confirman si se escucha bien, por favor. Buenos días, profe. Sí, señor, muy bien. Listo. Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, el día de hoy es la última sesión del primer módulo como tal. Entonces, va a cambiar una cosa respecto a lo que hemos venido haciendo estas últimas semanas. Y es que el insumo va a dejar de ser netamente texto y vamos a trabajar el día de hoy con imágenes, con PDFs, con audio, con video. Y la idea es seguir utilizando esto netamente en planes y en alternativas que tienen una capa gratuita. Entonces, una frase que quiero que se lleven el día de hoy sería que la inteligencia artificial no ve mi imagen, sino la interpreta. Entonces, al igual como lo vimos con el tema de las palabras, se convierte en tokens. Cuando yo, por ejemplo, le doy una foto donde le estoy subiendo, por ejemplo, una factura, pues la IA no está leyendo como tal esa factura, sino que está prediciendo qué texto encaja con lo que ella ve a nivel de transformar esa imagen también a tokens. Y pues eso significa que puede inventarse un dígito, por ejemplo, si la factura no se ve bien, si la resolución no está muy bien, puede confundir diferentes letras, por ejemplo, confundir una O con un cero. Y por eso cada modalidad de lo que vamos a ver, pues viene con su propia verificación y como tal este cerraría la primera parte del portafolio como tal. Entonces, ¿cómo se van a dividir? Básicamente vamos a tener estos 6 bloques. El primero es un poquito más largo porque la imagen es donde realmente tenemos un poquito más que aprender. Entonces, analizarla y generarla, en este caso, pues son dos cosas diferentes y tienen problemas diferentes también. Después vamos a pasar a documentos, que generalmente es lo que uno más utiliza en el trabajo. Luego vamos a audio y video, que es lo que más de pronto consentimiento y cuidado requiere. El cuarto bloque vamos a hablar de algunas herramientas y diferentes perfiles, como una comparativa de diferentes herramientas que hace hoy cada uno de esos planes gratuitos. Les voy a presentar una nueva alternativa que hay para estos casos y pues la idea es que sigan explorando muchas otras herramientas. Luego pasamos a un taller. La idea es en ese taller tener un retro que va a ir también a alimentar este portafolio que tiene 3 etapas y pues del cual también va a salir este último entregable de la primera, del primer módulo de este curso. Entonces, las herramientas del día van a ser Copilot Free para generar imágenes, Gemini Free para analizar imágenes, PDFs y videos. Hugging Chat lo vamos a utilizar como una segunda opción. Esta nos sirve para comparar. No la hemos utilizado hasta el momento en ninguna otra clase. Entonces, esa herramienta es nueva. Entonces, básicamente, antes de empezar, esto es lo que ya ustedes traen puesto de las anteriores sesiones. Entonces, nada, esto se va a reexplicar. Yo doy por visto que las personas han trabajado en sus propios proyectos y en sus propios entregables y ya pues va a quedar en la plataforma también habilitado el primer espacio para los entregables de este primer módulo. Entonces ustedes ya traen
una plantilla en 4 partes de la sesión 3, tienen esa ficha extendida con diferentes variables y criterios de la sesión 4, ¿cierto? Trabajamos validando el tema de los resúmenes, el patrón de poder mapear y consolidar, el criterio de los datos, el kit de flujos que tenemos con un disparador, y todo eso pues se va aplicando tal cual. Lo único que cambia esta vez es como tal el insumo. Entonces, en vez de pegar un texto, vamos a subir un archivo, y de ahí pues tenemos dos consecuencias que básicamente son el hilo de toda esta sesión. La número uno es que cada modalidad falla de una forma diferente y por lo tanto se verifica de una forma diferente. Y la segunda es que subir un archivo es un movimiento de datos que es más grande que simplemente yo pegar un párrafo como texto. Entonces el criterio de datos en este caso se va a ampliar. Entonces empecemos por la imagen. Esta es la modalidad que va a tener un poquito más de superficie, porque vamos a hablar de análisis de imagen y de generación de imagen, que son dos oficios diferentes. Entonces, en analizar, el riesgo es que el modelo lo lea mal y no lo diga. Y en generar, el riesgo es que salga bonito, pero sea algo inservible o con un problema, por ejemplo, de derechos de autor. Entonces, ¿qué significa multimodal a nivel de tokens? Recuperemos un poquito de vocabulario de esa sesión 2. Entonces, un modelo multimodal como tal no ve píxeles como uno creería, sino que los convierte a texto, los convierte a tokens, diré, igual que lo hace con el texto, como si escribiéramos en lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una imagen, por ejemplo, con buena resolución de un teléfono móvil moderno, puede llegar a costar más ventana de contexto que subir, por ejemplo, 2 páginas de texto. Entonces, de ahí salen algunas consecuencias muy prácticas. Lo primero sería que subir una foto entera, cuando a mí, por ejemplo, solo me interesa una parte de esa foto, o una esquina, o solo el centro, o solo determinada parte de la foto, pues realmente yo estoy tirando tokens y botando precisión. Debería yo recortar la imagen a lo que yo requiero analizar antes de subirla, porque voy a pues perder texto con contexto con ruido que no me sirve para nada en el momento en el que yo la voy a utilizar. Generalmente el texto, que es muy pequeño, va a desaparecer en el proceso y el modelo va a rellenar el hueco con algo que le parezca. Eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Y la tercera es que, por ejemplo, subir 15 imágenes de golpe como tal en un plan gratuito es una forma en la que yo lo que voy a garantizar es que voy a perder calidad muy rápido. Entonces, una imagen que está bien recortada vale más que 10 imágenes enteras. Entonces, así como vimos que con el texto yo tenía riesgos de seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pegaba datos de un cliente en un párrafo, en la imagen, pues el riesgo es mayor, porque una captura de pantalla, por ejemplo, del teléfono, pues lleva dentro cosas que uno generalmente no está mirando y a las que no les está prestando atención. Entonces arriba puedo tener la barra de notificaciones, puedo tener el nombre del cliente en una pestaña, puedo tener media bandeja de entrada al fondo. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, utiliza este tema de analizar imágenes para subir una captura, por ejemplo, de un panel y preguntar por una cifra en concreto, y como tal ese pantallazo tiene como tal un listado con clientes, con nombres, con direcciones de correo, números de documento, direcciones de teléfono, pues estamos de la misma forma exponiendo data sensible, al igual que
si lo hubiéramos hecho con un texto que copiamos y pegamos con información sensible. Entonces, ¿cuál sería la regla operativa? Antes de que ustedes suban, miren la imagen completa, hagan un check como si fuera una foto que ustedes van a subir a Facebook, a Instagram, ¿cierto? Donde uno revisa muy bien antes de publicar, porque ya saben que cuando uno ya sube esto, pues está básicamente regalando cierta información. Entonces, ¿qué cosas no deberían subir? Por ejemplo, que no se vean rostros identificables, más si son de un tercero y no de ustedes, pues si son propios, al menos ustedes están autorizando el uso de su propia imagen, pero si son de un tercero, no deberíamos hacerlo. Lo segundo son documentos de identidad, entonces subir una cédula, subir el pasaporte, no se debería hacer. Capturas con datos de clientes recortadas o tapadas. Entonces, si ustedes dudan, la respuesta es intentar ustedes leer el texto que se va a subir y tratar de transcribir a mano el dato que van a subir para garantizar que no estén montando nada que pueda ser sensible. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O va quedando todo claro? Listo. Aquí básicamente tenemos 4 trabajos em, que ya lo vimos para el tema del resumen, ¿cierto? Entonces, primero extraer, después analizar y después escribir, reescribir. Entonces, con una imagen es básicamente lo mismo, ¿cierto? A nivel de esquema mental, pero con otros nombres. Entonces, lo primero sería describir, lo segundo sería extraer, después evaluar y luego comparar. Entonces, yo esto lo digo explícitamente porque quiero que dejen de ver cada modalidad como un mundo nuevo, donde básicamente la decisión de siempre es yo qué trabajo le estoy pidiendo a la IA que haga con ese recurso. Entonces, el error de siempre también es el mismo, ¿cierto? Pedir yo 2 trabajos en un solo prompt, pedir un montón de tareas en una sola interacción. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido que me describa la imagen y a la vez me evalúe si funciona para mi marca, por ejemplo, pues la respuesta va a ser un texto simpático que no va a tener ninguna de las dos cosas bien hechas, ¿cierto? Entonces debería, al igual que como lo hacía con texto, yo hacer una tarea por prompt. Y la otra cosa que quiero que noten es que describir y extraer significan cosas diferentes y se verifican de una forma diferente. Entonces, generalmente la descripción uno la contrasta como tal a ojo, pero la extracción como tal se contrasta dato a dato para yo validar que el modelo sí identificó esos caracteres, esas letras, esos números de la forma correcta. Entonces aquí tienen la primera plantilla del día. Generalmente es la que más van a usar. Entonces voy a leerla por partes. Primero está el rol y el objetivo, ¿cierto? Que me fijan para qué se extrae. También tenemos el campo de los campos, que es básicamente lo importante. Yo defino la estructura antes de mirar el resultado, porque si dejo que el modelo como tal elija columnas, yo voy a tener una tabla diferente, por ejemplo, con cada factura, y realmente no me va a servir para comparar nada. Entonces, la columna de confianza es la novedad de hoy y es lo que convierte esto en algo que realmente se pueda verificar. Entonces yo le pido, por ejemplo, que marque alta, media o baja, según lo que yo elija, ¿cierto? En cada campo de esa imagen. Y esa columna como tal, lo que me dice a mí es exactamente yo que tengo que ir a comprobar a mano. Y la regla de siempre, que es la regla del falta, que también la utilizamos en texto, es la misma. Entonces, lo que no se lee no se debe deducir. Entonces, fíjense que en la salida de la derecha, por ejemplo, tenemos 2 campos en baja, que son 2 comprobaciones de 10 segundos.
no una revisión completa de algo. Y pues esa es la diferencia entre yo verificar algo y volver a hacer sencillamente todo el trabajo. Entonces, vamos con la verificación. Es algo que a mí me gasta 2 o 3 minutos. Sencillamente son 4 pasos. Lo primero es las cifras, una por una, contra la imagen sin excepción, porque es donde generalmente el fallo va a costar dinero. Vuelvo al ejemplo de, yo estoy tratando de, por ejemplo, escanear una factura. Entonces, si alguno de los números está mal, si un punto decimal no me lo está tomando, el número que me va a llegar a mí al chat pues va a ser muy diferente. Entonces, como les decía anteriormente, los caracteres se confunden mucho. El modelo puede confundir un 0 con una O mayúscula, un 1 con una L, un 5 con una S. Y sobre todo, en las fotos no se logra ver bien, por ejemplo, si es una coma o si es un punto decimal. Y eso en una factura que está mal escaneada, pues va a cambiar una cifra por 1000. Entonces yo tengo que comprobar muy bien cuando estoy tratando de verificar que los datos de una imagen que yo estoy subiendo realmente sí se estén como tal leyendo de la forma correcta. Y lo que pasa es que puede que en algunos casos sí me funcione bien y en otros no. Entonces yo siempre tengo que revisar que esa imagen que estoy cargando realmente sí se esté leyendo bien, más cuando estoy hablando de cualquier tipo de operación o de números. Entonces, por ejemplo, la suma, si hay base, el IVA, el total, ¿cierto? Eso yo lo debería sumar. Si no me cuadra algo, el problema puede estar en básicamente la lectura del modelo y no en que el modelo esté teniendo problemas de aritmética. Y pues que básicamente lo que quede ilegible se quede en falta y no se invente el dato. Entonces una advertencia que quiero que se la lleven literal es que en una imagen el modelo como tal puede inventarse un dígito, ¿cierto? Lo va a hacer con total seguridad y con una explicación que seguramente se escuche o se lea razonable. Entonces, no hay nada en el tono de la respuesta que a mí me avise que algo quedó mal. Entonces, la única defensa que tenemos en estos casos es mirar la imagen otra vez y nosotros validar que el dato sí llegó como tal completo y de la forma correcta. Por otro lado tenemos un cambio de oficio que sería ahora generar imágenes. Entonces, un prompt de imagen no se escribe como un prompt de texto, ¿cierto? Porque como tal este no lleva rol, no lleva formato de salida, pero sí lleva estas 6 piezas. En concreto, lo primero sería un sujeto, por ejemplo. El sujeto puede ser un objeto o una persona. ¿Qué es lo que hay en concreto? ¿Qué es lo que hay? Lo segundo es la composición y el encuadre. Entonces, el plano, el ángulo, dónde está ese sujeto. Lo tercero es la luz. La luz es una pieza que mucha gente no tiene en cuenta, pero en las fotografías, por ejemplo, es lo que generalmente da mejor calidad, ¿cierto? Entonces, el yo jugar con la luz de una imagen que estoy generando también me va a cambiar muchísimo el resultado y casi nadie la tiene en cuenta. Por otro lado, tenemos el estilo o referencia técnica. Entonces, por ejemplo, una fotografía de un producto, o si yo necesito una ilustración plana para sacar un logo, si necesito algo estilo acuarela, si es una foto, por ejemplo, yo tener la capacidad de decir con qué clase de lente me hubiera gustado que saliera esa foto. Entonces, todo eso es muy importante y la gente generalmente pone quiere una imagen de tal cosa, pero no especifica muy bien de qué y en qué formato y en qué estilo quiere esa imagen, pues eso deja al modelo alucinar un montón e inventarse básicamente el resultado, yo tener que iterar porque básicamente no es lo que yo quería. También tenemos formato y proporción, entonces si yo lo quiero cuadrado, si yo lo quiero horizontal, si yo lo quiero en vertical, según dónde va a vivir la imagen.
Y también las exclusiones. Por ejemplo, qué cosas yo no quiero ver. Entonces, esa pieza también me va a ahorrar mucho tiempo porque va a evitar que me salgan en la imagen cosas que explícitamente yo no quiero. Entonces, un truco es que si la imagen les sale muy genérica y estamos hablando de, por ejemplo, es un retrato, algo como una foto, casi siempre lo que le falta es el parámetro de luz y el parámetro de encuadre para que parezca algo más real. Y si les sale, por ejemplo, una imagen muy extraña, casi siempre es porque hay demasiadas piezas que se pelean como tal en ese prompt. Entonces, en esa frase, ustedes están poniendo cosas que como tal se están robando protagonismo entre sí y no permiten que se tenga como tal una buena salida. Entonces aquí tenemos esa plantilla con las 6 piezas ya montadas. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta slide es básicamente la regla de iteración, porque es donde todo el mundo empieza a perder mucho tiempo cuando trata de generar imágenes. Entonces, cuando el resultado no les gusta, cuando quizás la infografía que me dio, la foto que me regresó, no tiene ese resultado que yo quería, la reacción natural es volver a escribir el prompt entero. Y entonces, cuando uno hace eso, básicamente no aprende nada. Porque si yo cambio 8 cosas al mismo tiempo, pues yo no voy a saber realmente cuál fue la que hizo que mejorara. Entonces yo debería iterar una variable por cada vuelta. Entonces, primero cambio solo la luz, miro cómo sale, después cambio solo el encuadre, miro si está bien, si no. Entonces, generalmente uno en 3, 4 vueltas ya sabe cuál pieza es la que termina mandando en el resultado y cuál le dio como tal el toque de lo que yo realmente quería. Entonces, esta ficha también la deben guardar en el kit y una cosa práctica, por ejemplo, de un plan gratuito, que son los que estamos utilizando, es que cada vuelta me va a consumir a mi cuota. Entonces yo debería pensar bien la vuelta, cómo la voy a analizar, qué parámetro voy a enfocarme primero, antes de lanzarla, porque literalmente me voy a ahorrar imágenes en el día. Si alguno ha tenido la oportunidad de, con algún plan gratuito, generar imágenes, se pueden dar cuenta que en unas 4 o 5 imágenes ya ustedes se llevaron todo como tal el límite de tokens de la sesión. Entonces es un trabajo que es más costoso a nivel de tokens. ¿Alguna duda hasta el momento? No va quedando todo claro. Entonces, para cerrar el bloque de imágenes, con lo que generalmente no funciona bien. Entonces, esto es mejor de una vez y no que lo descubran, por ejemplo, generando algo para un cliente. Entonces, lo primero es el texto dentro de una imagen. Generalmente no sale bien, dependiendo del modelo. Ya con ChatGPT y con Gemini, la mayoría de infografías, por ejemplo, pues salen muy bien. Pero van a ver ustedes si lo utilizan para generar este tipo de productos, que muchas veces la letra sale mal, se inventa caracteres, entonces salen letras inventadas, salen palabras a medias. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un rótulo, la imagen va sin texto y el texto yo lo debería poner encima después, porque todavía esta generación de imágenes tiene ese tipo de limitaciones, donde el texto no sale muy bien. Entonces, por otro lado, tenemos personas reales y marcas registradas. Entonces, no deberíamos utilizar, por ejemplo, el parecido a tal cosa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadro que me bote una imagen de un artista y yo le digo como, dame un cuadro basado en el estilo de tal artista. Entonces allí
es un terreno donde en este momento, de hecho, hay litigios abiertos, hay temas legales, porque esto pues no está protegiendo como tal los derechos de autor de las personas. Entonces yo debería evitarme, y más si yo pienso utilizar de una u otra forma esto a nivel comercial. Entonces aquí va lo de la declaración. Entonces, si la imagen se publica, uno debería decir que esa imagen fue generada con inteligencia artificial. De hecho, hay muchos contextos en los que ya es una obligación eh, a nivel legal, y pues entonces es lo decente. Yo debería ser transparente con el uso de la inteligencia artificial, y si me estoy apoyando de herramientas para sacarla, pues dejar explícito que esa imagen fue generada con inteligencia artificial y no que yo la hice. Y la última, que es lo que la gente más ignora, es netamente el uso comercial. Entonces, la licencia por defecto de las herramientas gratuitas suele ser personal y no comercial. Entonces, antes de ustedes poner, por ejemplo, una imagen generada en material de una empresa, hay que leer bien los términos y condiciones del plan, porque pueden estar incurriendo en sanciones en algún momento por utilizar este tipo de imágenes generadas. Entonces ya saben que la inteligencia artificial no ve sus imágenes, sino las interpreta, y cuando la genera, tampoco sabe básicamente a qué puede publicar. Entonces yo debo como tal validar muy bien los casos de el uso de imágenes, tanto en generación como en análisis. Vamos con el bloque 2. Entonces PDFs y documentos seguramente es el que más van a utilizar en su día a día laboral. Entonces ustedes ya saben, por ejemplo, resumir y extraer información de la sesión pasada. Entonces en este bloque es un poco más corto porque ya vimos una introducción inicial grande de cómo trabajar con documentos. Entonces la diferencia aquí es esa, que el documento no entra como un texto pegado, sino pues entra como un archivo, y hay que tener mucho cuidado con unos tipos de PDF que básicamente no se leen, sino como tal se adivinan. Ya vamos a ver por qué. Entonces hay que saber diferenciar si yo estoy utilizando un PDF nativo o un PDF escaneado, que no es lo mismo. Entonces, si yo abro un PDF y, por ejemplo, intento seleccionar una palabra con el ratón, tal cual como sale aquí, por ejemplo, en la presentación, donde yo puedo hacer esto, ¿cierto? Yo voy y selecciono como tal una palabra. Eso significa que como tal ahí sí hay texto, ¿cierto? Entonces eso es un PDF nativo. Significa que las letras son letras. Entonces el texto está dentro del archivo, y el modelo lo que va a hacer es leerlo tal cual. Si yo no puedo hacer esto de seleccionar en el documento el texto, básicamente yo tengo una foto de un documento, y pues entonces todo el reconocimiento de esto va a depender del OCR. El OCR es el reconocimiento óptico de caracteres, que pues va a lo que estábamos viendo anteriormente, donde el modelo tiene que analizar una imagen. Entonces, por ejemplo, letras pequeñas, sellos, tablas que tienen líneas muy finas, cosas que se escribieron a mano, eh, pues realmente el resultado lo más probable es que no sea muy bueno. ¿Y por qué importa tanto esto? Pues realmente con un PDF que sí es nativo, que sí tiene texto, yo puedo pedir una cita y confiar razonablemente, porque básicamente él está cogiendo ese texto y lo está metiendo al contexto. Pero con un escaneado, pues cada cifra que yo ponga, cada dato que yo lea, pues va a ser una hipótesis, porque antes de pasarlo, él no tiene el carácter textual, sino tiene que básicamente adivinar cuál es. Entonces, ¿yo qué debería hacer si lo que tengo es un documento escaneado? eh, que por ejemplo es el caso real en la mayoría
sistemas donde se tiene un PDF con facturas, con contratos, ¿cierto? Pues yo no debería como tal subir todo ese PDF, va a ser pesadísimo y se van a comer los tokens muy rápido y seguramente el resultado no va a ser bueno. Entonces yo debería, básicamente, si tengo un PDF que tiene 40 páginas y tiene facturas, tiene contratos y ese tipo de cosas, donde yo ya sé que no es un nativo, yo debería recortar las imágenes, ¿cierto? De ese PDF, subirlo como una imagen y no como un PDF y validar pues que si se esté leyendo bien cada una de las páginas. Ahí voy a tener obviamente un trabajo extra mucho más grande que hacer, pero es la única forma de garantizar que los datos que estén llegando de ese documento que subieran realmente sí sean legibles y apliquen para el caso de uso que lo necesiten. Entonces deberían como tal utilizar la plantilla de extracción del bloque 1 de imágenes en vez de subir ese documento como PDF, ya que realmente no es un PDF, sino es un documento mal escaneado y no tiene como tal letras. Entonces, esta plantilla básicamente ustedes ya la tienen, ¿cierto? Es la misma que utilizamos en la sesión 5. Pero ahora tenemos un campo nuevo y ese campo es el de la página. En estos casos debería ser un campo obligatorio porque si yo no tengo una página, verificar un dato en concreto de 70 páginas, pues me va a costar un montón de tiempo. Y si a mí me va a costar 10 minutos ir a verificar una página, seguramente no lo voy a hacer. Entonces, si yo ya tengo específicamente en qué página está qué cosa, yo necesito validar algo específico de allí, pues yo voy a la página y ya eso es más fácil de que yo realmente sí lo haga. Entonces, esa es la diferencia entre una verificación que existe y una que básicamente solamente está en la diapositiva. Entonces, para documentos largos, eh, deben utilizar lo que ya vimos de usar el mapear consolidar, ¿cierto? De la sesión pasada. Y básicamente hacer una pasada por bloque de páginas y una consolidación final para garantizar que ese documento largo pues, sí quedó bien analizado. Y como tal en la consolidación lo que yo hago es como tal mirar cuál es el campo de la página que se está arrastrando. Entonces si ustedes ven en este caso, en la salida cada fila está trayendo su propia página y las que no aparecen sencillamente están en falta con la nota del por qué faltan. Entonces yo eh, debería como tal con esto ya obtener un resultado de una tabla que yo extraje de un documento que realmente sí puedo llevar a presentar una reunión con una junta directiva, con un jefe, validando que los datos sí sean correctos. Entonces, ¿cómo yo verifico eh, en 2 o 3 minutos afirmaciones al azar de una página? Entonces, yo debería escogerlo al azar porque básicamente de esa forma yo puedo validar de cierto parámetro cómo voy a empezar a mirar cada página y no lo que la gente normalmente hace, que es ir a mirar el principio y el fin. Ya vimos que generalmente los modelos actúan muy bien en el principio y el cierre y se va perdiendo más que todo el contexto del centro. Entonces, al azar lo que hace es que yo me quite ese sesgo y sí tenga que validar si la información es real. Entonces, si yo estoy mirando, por ejemplo, cifras, yo tengo que leer bien, si utilicé correctamente el prompt, qué datos son los que faltan, por qué están faltando, si realmente es un fallo del modelo o realmente la información no es correcta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es preguntar lo que le preguntarían a una persona. Entonces, si hay cosas del análisis de un PDF o de un documento grande que ustedes no están seguros si está bien o no, pues vayan y validen a esa propia página donde se encuentra
la información para garantizar que el texto sí sea correcto. Porque al azar para básicamente garantizar que si hago una revisión cualquiera, sí funcione correctamente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos tablas que se parten en un documento, ¿cierto? Que son tablas muy largas, donde yo tengo la primera parte de la tabla en una página y la segunda parte de la tabla en otra página, el modelo casi nunca va a juntar bien las dos mitades. Entonces, generalmente va a perder filas, va a repetir encabezados o va a sumar la mitad o una parte. Entonces, precisamente porque el cambio de página hace que él pierda el hilo de lo que venía haciendo la tabla. Entonces, ese tipo de cosas sí les recomiendo validarlas muy bien cuando ustedes están dependiendo de datos sobre los cuales tienen, por ejemplo, que sumar, restar, si tienen cuadros de gastos, cuadros contables, validar muy bien los totales. Y este tipo de tablas largas es lo primero que uno debería comenzar a comprobar como tal. ¿Alguna duda con respecto a documentos? Listo, bloque 3. Entonces aquí vamos a hablar de audio y video. Aquí hay un tema delicado con el criterio de lo que subimos, porque pues estamos básicamente subiendo personas, por ejemplo, o el material de alguien más. Entonces tengo que tener en cuenta el permiso que yo tengo de utilizar ciertos materiales y los límites que tienen las herramientas a nivel de este tipo de análisis. Entonces, de un audio a un documento en pasos. Entonces, por ejemplo, de una grabación a un documento útil hay estos 4 pasos. Por ejemplo, algo que yo requiero antes de que sería como mi paso 0 es grabar con permiso. Entonces, transcribir hoy es prácticamente gratis y automático en muchas plataformas, ¿cierto? Pero yo debo tratar de, por ejemplo, limpiar qué es lo que sí y qué es lo que no. Generalmente la gente es algo que se salta de los procesos. Entonces, ustedes suben un video, por ejemplo, esta grabación de la clase, donde se dejan muletillas, donde nos está marcando qué persona es la que está hablando. Entonces, YouTube va a generar una transcripción del video, pero eh, esto no va a garantizar que se marque bien, por ejemplo, la persona que está hablando. Entonces, si en este momento alguien más habla en la transcripción, no se va a notar que es uno u otro. Entonces, es lo que generalmente hace que las transcripciones, por ejemplo, no funcionen bien. También yo debo estructurar, ¿cierto? Es algo que ya ustedes saben hacer. Básicamente es la plantilla de acta de la última sesión. Como tal, cuando yo quería hacer un acta, lo que yo buscaba era hacer el resumen de una conversación que yo tuve en un Meet o en Teams, en una reunión, ¿cierto? Entonces, hoy, como tal, esa acta pues viene del transcript de un video. Entonces, si yo intento como tal estructurar antes de limpiar muy bien, el modelo lo que va a hacer es construir un acta sobre nombres que están mal transcritos y el error obviamente se va a propagar a todo el documento. Esa es una de las limitantes que se tiene con estas herramientas que básicamente identifican la voz. Estos se llaman modelos speech to text. Entonces, donde con las ondas de voz el modelo identifica cuáles son las palabras que la persona que está hablando está diciendo y eso lo pasa a texto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, les doy un ejemplo en concreto con un problema que yo tengo día a día en un desarrollo que estoy haciendo de agentes con inteligencia artificial que responden llamadas de voz. Es que hay muchos datos que esos modelos speech to text no traducen de buena forma. Por ejemplo, los nombres, por ejemplo,
los números, los datos personales. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo una validación de un dato y la persona le dicta por número el documento, entonces 1015, 4 no sé qué, eso generalmente no se va a traducir bien en una transcripción. Si yo le doy mi Gmail, donde estoy diciendo Andrés, raya al piso, Sánchez 01 arroba tal, eso tampoco lo entiende muy bien porque pues está básicamente traduciendo una información que viene de un dato en concreto y ese tipo de cosas no funcionan muy bien. Igual los nombres, pues puede interpretar que el nombre se escribe de una forma que no es la correcta. Entonces, siempre que yo esté tratando de utilizar transcripciones para cualquier modelo, debo tener mucho cuidado con ese tipo de datos porque generalmente son los que traen más errores. Entonces aquí tenemos una slide de consentimiento y límites reales. Entonces, básicamente a la izquierda está el permiso. Entonces, grabar a otras personas requiere avisar, ¿cierto? Yo no debería grabar a nadie si no tengo el consentimiento de ello, ¿cierto? Esto varía también según el país, según el contexto, pero hay lugares donde se necesita un permiso expreso para yo poderlo hacer. Por ejemplo, en el trabajo, ¿cierto? Suelen haber políticas internas que regulan este tipo de cosas. Entonces, una idea que se olvida constantemente es que una transcripción, eh, por ejemplo, de datos personales, lo que les decía ahorita, nombres, opiniones, a veces, por ejemplo, la salud de una persona, la situación familiar de alguien, eso pues es una conversación la cual yo no estoy validando punto a punto que estoy diciendo y eso lo estoy subiendo a un modelo donde se están claramente dando información personal de las personas. Entonces yo eso no lo debería subir como archivos de texto a un plan gratuito con la misma ligereza, por ejemplo, que yo subo algo que es para temas de marketing. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de audios. Y a la derecha, como tal, tenemos los límites reales de lo gratuito. Entonces, cosas que conviene saber antes de prometer nada. Entonces, lo primero es que la duración es corta. Generalmente los modelos no permiten audios muy largos. Lo segundo son los acentos y el ruido. Terminan bajando muchísimo la calidad de esas transcripciones. Y el punto crítico es que, por ejemplo, uno no puede distinguir dos hablantes de una forma fiable. Entonces, seguramente las etiquetas de lo que habla una persona con la otra, no todas las veces se van a coincidir con la persona que dijo tal cosa. Entonces, por eso, con el tema más que todo de las actas de las reuniones, pues yo debería validar muy bien quién dijo qué y no simplemente confiarme de las etiquetas que el modelo puso. Aquí tienen la plantilla del primer bloque, entonces básicamente aquí la clave está en marcar el tiempo por afirmación. Entonces, esto es básicamente el mismo mecanismo de que la cita textual en un documento lleva a una página en un PDF, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo referencia, verificar cuesta muchísimo y como empieza a costar muchísimo verificar, pues básicamente la gente no lo hace. Entonces, cuando yo sí tengo, por ejemplo, el minuto al lado de en qué momento se dio tal cosa, cualquier persona puede ir a la grabación y comprobar en 20 segundos si eso realmente se dijo así. Entonces es, sí, el equivalente de las páginas, pero en una grabación. Entonces aquí tienen el resto de decisiones, fíjense en estas dos. La primera es los hablantes se piden como etiquetas, sino como nombres, ¿cierto? Precisamente porque la herramienta no los va a distinguir bien, ¿cierto? Los nombres debería yo ponerlos después, no darle eso al modelo.
Lo segundo es la separación entre acuerdo y comentario. Entonces, en una reunión se dicen un montón de cosas, pero realmente solo algunas son acuerdos. Entonces, si yo no separo explícitamente en los resúmenes eh, una idea, puede convertirse en algo sugerido en compromiso cuando realmente no lo es. Y eso puede acabar el día de mañana en un correo incómodo donde a alguien le asignaron algo que realmente no se comprometió a hacer. Entonces, a nivel de video, eh, aquí generalmente las expectativas son muy altas, pero si las imágenes eran costosas, pues imagínense el video. Aquí les recomendaría para este tipo de casos de uso utilizar Gemini. En gratuito pues funciona bien. Pedirle, por ejemplo, que de una grabación resuma, ¿cierto? Pero yo tengo que tratar de localizar muy bien el momento en el que se habla de algo y leer lo que aparece en pantalla, que por ejemplo es muy útil si yo quiero validar algo que tenga que ver con un tutorial o con un curso, ¿cierto? O por otro lado, si yo hago desarrollo y estoy subiendo la captura de un error que me salió en el código. Entonces ese tipo de cosas funcionan bien. Lo que no funciona bien es, por ejemplo, videos largos. Entonces generalmente los planes gratuitos están limitados a muy pocos minutos en total, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Pues tiene que hacerse un detalle cuadro a cuadro de ese video, ¿cierto? Entonces el modelo básicamente empieza a muestrear fotogramas del video y se va saltando cosas. Entonces, cualquier cosa que dependa, por ejemplo, de un audio malo, porque generalmente estos modelos se pegan de ese speech to text, donde si hay cierta información importante, la saca del audio y de ahí hace el recorte de lo que necesita. Y si el audio está mal, pues yo voy a tener una transcripción que, no es, que también está mal. Entonces, el problema ahí va a ser de la transcripción como tal y no del video, porque no va a analizar como tal las imágenes. Entonces, el camino alterno sería, si ese video es muy largo, yo debería cortar el trozo que realmente me importa. Entonces, si solo me interesa a mí lo que se dijo en cierto punto, pues yo extraigo el audio y trabajo con la transcripción de lo que se dijo en ese momento y va a ser mucho más barato y mucho más fiable que yo subir un video completo de algo. Entonces, ¿cómo hago yo la verificación de audio y video? Esta es, creo yo, la más corta de aprender, pero la más fácil de olvidar. Básicamente son tres cosas. Entonces, lo primero son los nombres propios y las cifras siempre a mano, ¿cierto? Ya sabemos que en la transcripción es lo que generalmente falla y lo que hace más daño, por ejemplo, en un acta de una reunión. Lo segundo es el quién dijo, eh, es algo que se debe confirmar, ¿cierto? Con una persona que estuvo en la reunión y nunca con la transcripción. Porque esa atribución de quién habló es algo que no es muy fiable en todo este proceso. La tercera, que es básicamente un hábito de redacción, y es lo que el modelo escribió como tal está en pasado y no es un acuerdo hasta que alguien lo confirme. Entonces no me puedo fiar de un acta total que tiene compromisos sin antes yo no validar que sí realmente se dijo eso y alguien adquirió ese compromiso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa frase de se acordó ampliar el plazo es una frase muy peligrosa si nadie la acordó y la IA pues lo va a escribir si lo interpretó de esa forma. Entonces, en este caso, anclados a la frase anterior donde decía la IA no ve la imagen sino la interpreta, en este caso la IA no oyó la reunión sino lo que hizo fue reconstruirla y pues pudo haberla reconstruido mal.
Entonces ahora sí vamos a un bloque más práctico. ¿Qué herramienta se utiliza para qué? Con los límites que hay hoy, ¿cierto? ¿Qué caso en concreto le tocaría, por ejemplo, a cada perfil en la sala? Entonces, todo lo que voy a decir son planes gratuitos que obviamente tienen una fecha de caducidad rota porque ya sabemos que eh, esto va cambiando muy rápido. Entonces tienen fecha del día en el que yo verifique los límites de cada uno de los planes. ¿Listo? Entonces ya saben que esto puede ir cambiando en todo momento. Entonces aquí les hago un resumen de básicamente todo lo que fue la primera clase, ¿cierto? La primera parte de la clase. Entonces lo que quiero que lean es que aquí están básicamente las casillas, ¿cierto? Donde les estoy dando la tarea, ¿cierto? Generar imagen, analizar imagen, leer un PDF, transcribir un audio, analizar un video. Y les estoy dando alternativas. Entonces, por un lado está Copilot Free, que utiliza ese modelo de DALL-E y en este momento tiene 15 bots por día. Después de eso, pues ustedes se van a una cola lenta, que significa que se van a ir encolando las peticiones que ustedes hagan de salida de imágenes hasta que se vaya liberando algún cupo. Entonces es como hacer fila para poderlo usar. Entonces, a nivel de Copilot, funciona bien generar imágenes, funciona bien analizar imágenes, funciona bien leer documentos cortos, transcribir audio no, pues no es fiable, y analizar videos tampoco. Por otro lado tenemos a Gemini. Entonces, para generar imágenes sí, pero tiene un límite diario. Analizar imágenes sí, de hecho es el mejor camino que tienen actualmente a nivel gratuito. Entonces les permite hasta 10 archivos por prompt y de 100 megas cada uno si necesitan analizar varias imágenes. Leer PDFs también es muy bueno, entonces sí, hasta 100 megas por archivo. Transcribir audio, sí, pero si son cortos, o sea, de minutos, no temas de horas. Y analizar videos también lo puede hacer. Les permite analizar 5 minutos de video en total y archivos de máximo 2 gigas. Entonces, si ven esta capa de Gemini, cumple en las 5 a nivel multimodal. Entonces, les recomendaría probar cada uno de ellos con Gemini. Es una buena alternativa. Por otro lado tenemos Hugging Chat, que es una nueva herramienta. Entonces, esta depende de modelos. Básicamente, Hugging Chat es una alternativa que es open source. Significa que es de código abierto. Muchas personas pueden utilizarla. Entonces, tiene muchos modelos diferentes abiertos. Generalmente, el uso es gratis de casi todo. O sea, tiene un pricing para temas en concreto, pero a nivel general les permite hacer un montón de cosas con mayores límites sin pagar. Pero es muy dependiente de que tengan gratis en el momento. Entonces les aconsejaría probarlo. Aquí yo lo tenía abierto. Entonces básicamente se inscriben tal cual como en ChatGPT y pues les permite validar ciertas cosas. De hecho, hice un chat para que él mismo me escribiera qué hace básicamente Hugging Chat. Entonces, si ven, tiene acceso a múltiples modelos. Es una ventaja por eso. No me caso con uno. Similar a lo que hacíamos con LLM Arena, donde yo podía comparar diferentes. Entonces, yo aquí no me limito a un solo modelo. Pues este chat es de hoy. Entonces, básicamente me dio lo que tienen en este momento. Entonces, tienen Llama de Meta, tienen Mistral, tienen Queen de Alibaba, tienen DeepSeek y tienen más modelos open source que ellos como tal van añadiendo. Entonces, el enfoque es de código abierto, significa que este código pues está público. Uno puede ver qué modelos están utilizando, ¿cierto? Tienen una comunidad. Tiene generación de imágenes integrada, entonces hay modelos que podemos utilizar aquí directamente en las interfaces de chat.
y las herramientas también pues tienen diferentes funciones internas. Entonces es una buena alternativa si quieren probar diferentes modelos multimodales. Entonces les voy a pasar el link para los que quieran probarla, para los que quieran cacharearle, sin quedarse sin créditos rápido en Gemini, ya que pues es una alternativa interesante en este momento. Y el camino alterno, entonces es yo utilizar esto, ¿cierto? Pero pues básicamente pidiendo variantes, iterando sobre lo mismo cuando yo quiero generar imágenes. Con el tema de analizar imágenes, pues recortar y subir solo la zona que yo requiero leer. Ya vimos el por qué. Leer PDFs, entonces ya sabemos cómo diferenciar un PDF que sí realmente tiene texto y uno que está básicamente escaneado. Es mejor recortar las páginas, subirlas como imágenes. Por otro lado tenemos para transcribir audio Whisper. Pues Whisper es básicamente funcionalidades que tienen varios modelos. Entonces este lo podemos ver, eh, por ejemplo, en ChatGPT interno. No sé si alguien lo ha probado, que está esta cuestión de utilizar la voz. Entonces aquí yo básicamente con él puedo tener una conversación. También es muy limitado el uso que me da gratuito. Pero yo aquí puedo utilizar diferentes cosas. Entonces, si lo utilizo así directamente, básicamente yo estoy haciendo como una llamada con el modelo y puedo tener una conversación con él de cierto tema. Entonces, si yo requiero discutir de algo, por ejemplo, esto se está utilizando mucho actualmente para aprender inglés. Eh, yo de hecho lo he utilizado mucho, donde simulo una conversación con un profesor de inglés avanzado y que en medio de esa conversación pues me vaya corrigiendo pronunciación. Compruebo también que ese modelo speech to text esté validando. También yo puedo a este enviarle, por ejemplo, grabaciones de audio que tengo y pues es una herramienta útil para ciertos casos de uso. Entonces les recomiendo utilizarlo. ¿Alguien ha utilizado acá algún modelo con voz para algún caso? ¿Usted se refiere, profe, a hacer una consulta a la IA, eh, no escribiendo texto, sino hablando? Sí, correcto, hablando. Pues sí, yo lo he hecho con Gemini y con ChatGPT. Me entiende bien el contexto, me lo muestra pues, en texto. Veo que recibe bien la información que eh, lo que uno le está transmitiendo. Ok, pero ¿te has dado cuenta que hay ocasiones donde las palabras no las toma bien? Donde él entiende otra palabra. No me ha sucedido. Todo lo que yo le digo, como le digo, él lo transcribe, me lo muestra Sí. y yo analizo si realmente lo que le dije es lo que me está mostrando y efectivamente no he tenido ese contratiempo de que me muestre texto diferente a lo que le he dicho. Ok, sí, pues, les aconsejaría utilizarlo un poquito más. em, Tratar, por ejemplo, de dar tipos de datos un poco distintos a lo general. Por ejemplo, dictar un número, dictar un correo y se van a dar cuenta que esa traducción no la hace muy bien. Ahí suele generar bastantes errores. Yo lo digo por eso, porque con los modelos de IA que yo trabajo, que realmente atienden pues miles de personas en el día, generalmente allí es donde están los problemas. Cuando, por ejemplo, yo requiero solicitarle el documento a una persona, el correo electrónico, su nombre, la traducción no la hace de una forma correcta a nivel general. Listo. Continuemos. Entonces, ¿por qué yo debería como tal comparar herramientas? Entonces,
si yo empiezo a validar, tal cual como lo hicimos con el texto, con el mismo prompt yo voy a obtener resultados diferentes en dos herramientas. Y la conclusión natural es yo pensar que un modelo es mejor que el otro por la respuesta que me dio. Y realmente casi nunca es eso. Entonces, el por qué, cuando ustedes contrastan, por ejemplo, lo que les está diciendo, eh, básicamente es que ustedes están dejando un prompt que está muy abierto. Entonces están dejando un montón de decisiones abiertas. Y cada herramienta va a llenar como tal esas decisiones a su manera. Entonces, lo más seguro es que si ustedes dan un prompt que es muy básico, que permite al modelo tomar muchas decisiones y a ustedes les pareció mejor la respuesta de uno, es porque a su criterio y a su sesgo, pues él rellenó la información faltante con cosas eh, que para ustedes son mejores. Pero es básicamente una opinión y no tienen como tal como corroborar que eso realmente sí sea lo correcto. Entonces, en el caso cuando yo fijo un prompt, por ejemplo, para la generación de imágenes, donde yo le doy una luz, le doy un encuadre, le doy exclusiones de qué es lo que no quiero, los dos resultados, independientemente del modelo que usen, se van a parecer bastante porque si ven, ahí ya no dejan abiertos muchos criterios y ya la comparación puede realmente tener un criterio real. Entonces, esa prueba de diagnóstico es sobre su prompt y no tanto sobre el modelo. Entonces ahí es donde entra esta herramienta que les compartí de Hugging Chat como una segunda opción, ¿cierto? Y pues como un buen plan, que es siempre yo tener más de una alternativa e ir explorando diferentes modelos, ya que cambian tanto cada semana, ¿cierto? Entonces puede que la herramienta que para mí funciona perfectamente hoy, dentro de una semana me pida tarjeta de crédito y hacer un pago para poder seguirla utilizando. Entonces debería yo tener varias alternativas y no simplemente casarme con una solución. Entonces, por la información que yo tengo en esta sala, inscritos a este curso, pues hay varios perfiles, ¿cierto? Entonces, aquí les estoy dando a nivel general 6, donde en cada uno va a entrar ciertos casos. Entonces, por ejemplo, esto como tratando de aclarar discusiones que hemos tenido en otras clases donde muchas personas, por ejemplo, piden un ejemplo específico de un caso de uso mío y no han encontrado como la forma de utilizar realmente la IA en sus ámbitos laborales. Entonces, esto puede ser una aproximación para las personas que todavía no tienen claro de qué forma utilizarlo en su área. Pues está muy general, eh, pero pues la idea es que lo usen simplemente como inspiración. Entonces, por ejemplo, una persona que está involucrada con administración seguramente ha tenido en algún momento la necesidad de utilizar fotos de facturas, tickets, pasarlos a una tabla. Y pues aquí ustedes deberían siempre verificar todas las cifras y todas las sumas, porque pues esa decisión que ustedes tomen en base a esa acción de escanear una factura, pues les puede incurrir obviamente en presentar un informe que tenga datos que no son correctos. A nivel de ventas, por ejemplo, una foto de un lineal o de un pliego escaneado y eso pasarlo a datos comparables. Entonces aquí ustedes verifican que cada referencia y cada precio realmente peguen contra lo que está en la imagen real. A nivel de recursos humanos podría ser el acta de una entrevista desde un audio. Ya saben que esto pues requiere un consentimiento explícito, ¿cierto? Y no deberían atribuir frases sin antes confirmar, pero les puede ayudar a analizar y a el día de mañana darse cuenta de cosas que ustedes mismos en una entrevista donde querían contratar a alguien no se dieron cuenta y el modelo sí. A nivel técnico, entonces para programar, cuando yo le tomo una captura a un error, ¿cierto? O cuando pido, por ejemplo, un diagrama con una explicación, ¿cierto?
la mejor forma es ir verificando e ir probando, por ejemplo, la solución que me va botando. Y eso básicamente es la mejor verificación que existe, probarlo realmente. A nivel de docencia, con material visual de apoyo, con transcripción de las clases, un resumen con marcas de tiempo, por ejemplo. Y ahora, como el sexto, les pido el de ustedes, que fijen uno que va a entrar en el reto y va a ser como tal la última parte de su entregable. Entonces, si no se les ocurre alguno, pues pueden utilizar uno de los otros perfiles. Pero para ser muy sinceros, si en este punto ustedes no han encontrado soluciones implementables a su día a día, es porque realmente no han hecho los entregables. Porque cada ejercicio pues les ha dado herramientas para encontrar usos en su día a día. Entonces, este tipo de cursos no son como tal, no garantizan conocimientos si ustedes no hacen la práctica. Entonces, si una persona está en el teléfono, acostado en la cama viendo la clase, pues seguramente no le va a quedar nada y va a ser difícil que encuentre un caso de uso de esa forma. ¿Cierto? Es como yo querer ganar músculo o bajar de peso viendo videos de personas que hacen ejercicio. Entonces yo puedo estar todo el día viendo videos de entrenamientos y eso no va a garantizar que yo baje de peso, obviamente. Lo mismo pasa con este tipo de conocimiento que es muy enfocado a lo práctico. Entonces, básicamente lo que requeremos en este caso es lo de siempre, probar e ir midiendo, que es la única forma de yo saber si algo está funcionando o no. Entonces, hay tres columnas. Lo primero es qué modalidad, entonces, qué le estoy pidiendo explícitamente y cómo lo verifico. Entonces, para acá les pido casos reales de esta semana, no ejemplos de manual, sino cosas en las que ustedes ya hayan identificado a nivel de estas 5 clases de sus usos. Em, la idea es que tengan una forma de comprobar ese resultado, ¿cierto? Que tengan una forma de comprobarlo porque al final ustedes son los que tienen realmente el criterio y validar si eso está mal. Eh, yo cómo me daría cuenta, por ejemplo, de que algo no quedó bien antes de enviarlo, ¿cierto? ¿Cómo garantizo yo esa verificación? Entonces la idea es anotar 4 o 5, les voy a dar unos 5 minuticos para que cada uno piense en algunas alternativas de seguramente ya casos que han utilizado para las otras plantillas. Dice Luis Miguel, para conciliar un extracto bancario versus un libro contable. ¿Puedes explicarme mejor el caso, Luis Miguel? Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Profe, es que quiero, digamos que yo tengo algunas tareas que tengo que conciliar bancos, ¿cierto? Ok. Y en el cual los bancos pues emiten sus extractos bancarios y se concilian versus la contabilidad de la empresa, ¿no? Y yo he estado investigando, pero no he logrado encajar. Sé que se puede, pero no he logrado ejecutar ese proceso donde pueda conciliarlo con, bueno, con la IA. Ok. Lo que pasa es que sería una tarea grande, ¿no? O sea, si tú vas a meter, por ejemplo, un libro que tiene un montón de clientes o un montón de transacciones y lo vas a conciliar con un extracto que lo mismo tiene un montón, pues es complicado y más dependiendo cómo venga la información. Entonces, pues allí generalmente ya existen sistemas que ayudan a conciliar información, pero como caso práctico debe haber la forma de poderlo garantizar. Yo a nivel contable no tengo ni idea, o sea, no le pega nada a mi área para poder decir, no, si puedes hacerlo de tal forma, pero habría que investigarlo bien. Podría ser un caso de uso tuyo para que lo intentes como ejercicio de la clase.
Sí, porque digamos que algunas cosas sí las trajo por ahí, pero ese proceso sí no lo he podido automatizar. Ok, sí, habría que buscar la forma de poder extraer la información y conciliarlo por medio de un dato, ¿no? No sé, ligarlo al documento de un cliente, ligarlo a fechas, y que se pueda de una u otra forma cruzar esa información. Porque yo ya he hecho el ejercicio y me salen errores. Claro, Entonces no he encontrado como tal cuál es más precisa, verás en ese proceso. sí, ahí te recomendaría empezar con un flujo de trabajo. O sea, tú ya sabes cómo ir manejando, por ejemplo, el tema de las plantillas, ¿cierto? Cómo uno va poco a poco definiendo los pasos. Por ejemplo, en este caso es un flujo que es largo. Entonces puedes ir midiendo paso a paso a nivel de plantillas, de disparador, de cómo va llegando un dato que tú necesitas y cómo se va haciendo la normalización de esa data parte por parte y ir probando diferentes cosas para ver en qué puntos donde te empieza a fallar. Entonces puede que de esa forma encuentres la parte del proceso en la cual la IA generalmente está cometiendo fallos y enfocarte más en pulir justamente esa parte. Vale, profe.
Bueno, vamos avanzando. Aquí les doy un resumen. Aquí está básicamente consignado todo lo que fue la teoría de esta clase. Entonces tienen en la tabla la modalidad, entonces la imagen, si es un PDF nativo, si es un PDF escaneado, si es un audio, si es un video, si es una imagen generada. Entonces, ¿qué se pidió? ¿Qué se debe verificar? ¿Cierto? ¿Cuál es el anclaje, cierto? Que es el que me permite a mí como tal el día de mañana validar la información de todo lo que extrajo la IA. Y el tiempo. Entonces, si ustedes ven esa última columna, ninguna verificación pasa de 3 minutos. Y pues eso es a propósito, porque básicamente cuando yo tengo una verificación que me cuesta media hora, la realidad es que no la voy a hacer nunca, ¿cierto? Y pues si algo no se hace, no existe. Entonces, si no hay verificación, seguramente los resultados de la información que yo estoy utilizando no va a ser bueno. Entonces, lo que quiero que noten es el patrón donde lo que deben aprender es que cada modalidad tiene como tal un anclaje diferente, ¿cierto? La zona de la imagen, la página, la marca de tiempo. Y ese anclaje siempre hace que la verificación sea mucho más barata. Entonces, siempre que trabajen con algún modal de lo que vimos hoy, la primera pregunta va a ser ¿cuál es su anclaje? Porque es el que les va a permitir a ustedes hacer una verificación barata a nivel de tiempo para garantizar que los resultados que están obteniendo de estos modelos sean correctos. Entonces ahora sí, vamos con lo que es el taller y lo que va anclado a sus entregables. Entonces en cada etapa se define primero la verificación, después donde se mira el resultado, ¿cierto? Y ese orden importa porque si yo miro el resultado primero, pues la verificación se acomoda a lo que ya me gustó y ya. Y ese pues no debería ser el criterio. Entonces, ¿cuáles serían como tal estas etapas? Entonces, lo primero sería, por ejemplo, describir una imagen, ¿cierto? Entonces, definan si va a ser una imagen propia o una imagen pública. Eh, lo segundo es decir para qué la quieren. Entonces, sin hacer eso, pues básicamente van a tener algo genérico. Entonces, el simple trabajo es describir y no evaluar y verificar si hay algo en esa descripción que no esté como tal en la imagen. La parte 2, que es un poquito más larga, ya sería extraer los datos de un PDF. Entonces, ya tenemos la plantilla, ¿cierto? Que ahora tiene el campo de la página obligatoria. Entonces, saben que si ese PDF es escaneado, lo que deben hacer es recortar las páginas y pegarlas como imágenes. Y lo otro son 10 minutos para generar un visual con básicamente sus 6 piezas. Entonces, traten de hacer una sola vuelta de iteración, ¿cierto? Donde en cada iteración pues van cambiando una variable y con eso van sabiendo cuál es la que más impacto les está generando en la respuesta. Entonces las condiciones son las de siempre, que esto sea material propio o material público, ¿cierto? Nada privado. Traten de no utilizar rostros ni datos de clientes y la verificación defínanla muy bien antes de mirar el resultado. Entonces, por ejemplo, si alguien se atasca en el 2, es porque seguramente su PDF es algo que está escaneado y por eso no les está funcionando bien. Entonces, quiero que por el momento encuentren eh, estos 3 archivos, ¿cierto? Lo primero es una imagen que ustedes van a analizar. Lo segundo es una extracción de un PDF de algo que sea de ustedes. Puede ser algún trabajo que ustedes ya hayan hecho y que conozcan, simplemente para eh, tenerlo a nivel práctico como una ejecución.
Y básicamente esta sería la ficha del reto. Entonces va una por etapa. Entonces la idea es rellenarla. Si ven es la misma estructura del kit de la sesión pasada, solo que tiene dos campos nuevos. Uno es la modalidad y dos, de dónde sale el insumo, que es la casilla que nos obliga a pensar en el criterio de datos antes de subir algo. Y el campo de fallo, pues es el más valioso de toda la ficha, porque eh, es la única parte que uno no puede copiar de internet, ¿cierto? Como les decía siempre, esto debe ir enfocado a la realidad que vive cada uno como profesional. Y pues esto hace que yo tenga un kit que no simplemente dice lo que funciona, sino me sirve realmente para trabajar, porque en el trabajo la realidad es que muchas veces las cosas fallan y no salen como yo requiero y tengo que dedicar tiempo a poder optimizar las salidas. Entonces quiero que se tomen el tiempo, que apunten de verdad y que generen ustedes como tal cosas que realmente les representen en su carrera soluciones. Les doy un par de minutos para ir pensando. Si alguien quiere compartir su caso de uso, está perfecto.
Bueno, continuamos. Entonces, al terminar, ¿qué es lo que debe salir? Básicamente esta tabla, donde lo que me interesa especialmente son las últimas dos columnas, ¿cierto? El que falló, que es lo que me permite a mí ver como tal los fallos que se repiten en personas distintas como tal. Eh, Como tal, el OCR de los escaneos, o sea, el texto dentro de una imagen, ¿cierto? Que me genera, ¿cierto? Los nombres propios, qué haría distinto, donde de verdad se aprende. Entonces, casi siempre la respuesta a esto es o recortar antes las imágenes, por ejemplo, cuando yo las estoy utilizando, o cerrar un poco más el prompt, ¿cierto? De esa forma yo voy garantizando que en cada iteración se vayan haciendo como tal aproximaciones a lo que yo quiero como resultado final. Entonces, cuando la tabla esté llena, lo que vamos a tener nosotros es un mapa de errores. Y pues eso vale más que cualquier lista de buenas prácticas que sencillamente se pueda dar. Porque cuando uno interactúa y cuando uno realmente está utilizando esto, es que se da cuenta de los diferentes errores que puede tener el modelo. Entonces, ¿cuál sería el checklist completo de esta sesión? El orden es muy importante, entonces la primera pregunta es de datos, ¿cierto? Como siempre, la privacidad y la data sensible es algo muy importante en lo que les recalco el uso. Entonces, lo primero es si puedo subir esto, ¿cierto? Si la respuesta es no, pues no hay un prompt que arregle eso. Después el insumo, entonces que sea legible, que esté recortado, ¿cierto? Después de la referencia, básicamente es el que me permite a mí tener el anclaje, ¿cierto? De cada una de las modalidades. Después la verificación de cifras y nombres, después la declaración si la imagen se va a publicar. Y el último, y el que convierte una sesión de un curso sencillamente a un activo real, pues es la plantilla que queda en el kit con su respectivo disparador. Entonces, un prompt que funcionó y no se guardó es tiempo que se perdió. Entonces, la idea es que lo lean antes de cada tarea multimodal, siempre que ustedes como tal vayan a hacer algún análisis de estas herramientas. Entonces, ya saben, básicamente es el último entregable de este primer módulo, el que le da cierre a los proyectos de lo que tenía que ver con la introducción a este curso. Ya las próximas sesiones, el próximo módulo va a durar 3 sesiones. Este va más enfocado a automatización, entonces vamos a ver herramientas chéveres que sirven para automatizar diferentes procesos. Son herramientas no code, pero requieren también mucho de práctica para que ustedes realmente hagan un flujo. Entonces, esto más enfocado a las personas que están haciendo el carril de cosas de código. Entonces, primero, el normal, el de todos, es básicamente ese documento completo donde tengan esas 3 etapas, con la captura del insumo, con el resultado, la plantilla que utilizaron, la verificación que hicieron, qué les falló, ¿cierto? Eso se va a incorporar a todo lo que ya ustedes tienen. Y pues ese KID es el único sitio donde mirar si ustedes realmente están haciendo implementaciones y uso del conocimiento que se les está brindando en este curso. Y por otro lado, el carril de código, que esto sí es 100% opcional para quien quiera. Eh, la tarea es la misma, pero con la API de multimodal, ¿cierto? De Gemini, y en este caso, que es la que hemos venido usando. La idea es que ustedes validen en este código qué tanto se está llevando de ventana de contexto cada modalidad. Entonces, la ventaja de este carril de código es que ustedes pueden como tal hacer un recuento de los tokens de entrada y así pueden medir exactamente lo que, por ejemplo, en el bloque 1 se afirmó simplemente con palabra.
Entonces, manden ese mismo contenido de 3 formas, ¿cierto? Primero el texto de una página, luego la foto de una página y después esa foto recortada y traten de anotar cuántos tokens de entrada se está llevando en cada una. Entonces, el resultado los va a sorprender, ¿cierto? Van a ver que la imagen cuesta bastante más que simplemente utilizar un texto y el recorte ahorra mucho más de lo que uno se espera. Entonces la idea es que los que tienen un poco más de facultades técnicas logren también medir eso internamente. Entonces, ¿qué debe ir en estos 6 mini proyectos con la sesión de hoy? Entonces, esta es la razón de ser de las semanas que llevamos trabajando. Entonces, lo primero es qué hace y qué no hace un modelo, ¿cierto? Criterio para decir cuándo utilizarlo. Lo segundo que vimos fueron los tokens y la ventana de contexto, ¿cierto? Sé por qué falla y cómo pedir que mejore. Lo tercero es la biblioteca de prompts, entonces las instrucciones repetibles, ¿cierto? No en conversaciones básicamente. Hacer una evaluación de las fichas, entonces cómo ustedes están utilizando realmente la IA en los casos de prueba. La única forma de saber si una plantilla realmente está funcionando o no. Lo quinto es el kit de flujos con disparador. Entonces ahí ya tienen un trabajo completo y no simples tareas sueltas. Y hoy que es el reto multimodal, donde tenemos imágenes, documentos y grabaciones con su verificación. Entonces la idea es que esto quede subido a la plataforma. Cada clase se ha venido trabajando en algo totalmente diferente. Entonces, en este momento, si ustedes se van a la plataforma, aquí van teniendo todo cargado. Acá está el plan del curso. Aquí van cada una de las sesiones. Hoy ya quedaría también subida la sesión 6. Entonces, tanto la grabación como el recurso PDF que les doy. Y aquí en actividades van a ver como tal la asignación para que puedan subir los entregables de este primer módulo. Listo, está con fecha de cierre para el siguiente domingo. No creo que tengan problema porque pues cada sesión se ha venido trabajando y se ha dado también el tiempo en clase para poder validar. Entonces ya saben que de hoy nos llevamos esto. La IA no ve tu imagen, la interpreta, ¿cierto? Entonces no oyó una reunión, sino que la reconstruyó, no leyó un PDF escaneado, sino realmente lo está adivinando, ¿cierto? Y en las 5 sesiones anteriores ya sabemos que tampoco entendía como tal texto, sino lo continuaba, ¿cierto? Entonces lo que ustedes han aprendido en estas 6 clases no es a utilizar herramientas, porque esto cambia cada 3 meses, sino es a generar hábitos que no cambian. Lo primero es pedir con estructura, lo segundo es exigir referencia y lo tercero es verificar. Entonces, este básicamente sería el resumen de lo que fue este primer módulo. Se vienen cosas muy interesantes para las personas que quieran empezar a automatizar procesos, a ver herramientas de uso gratuito que les permiten automatizar. Entonces, la siguiente semana, la siguiente clase, comenzaremos ya con ese segundo módulo. No sé si hay alguna duda al respecto. Bueno, entonces digamos que el entregable es como un solo documento en el que recoge todas las 6 actividades. No es Sí, tanto como subirlas una individualmente de cada una de las que corresponden, sino sí, más bien exacto. O sea, si pueden consolidarlo en un documento mejor y hasta, pues la idea es que eso sea un recurso utilizable, ¿no? Entonces, que ustedes tengan esa propia biblioteca. Entonces, que consignen esas actividades en un solo documento y lo carguen. perfecto. Lo mismo, eso va a garantizar que ustedes lo tengan de una forma más organizada y pues sea útil para lo que ustedes están haciendo. Y también me va a poder a mí
permitir validar los casos de uso que ustedes están manejando y poder ver un poquito más del contexto de las personas que realmente sí están eh, utilizando la IA y ver cómo también optimizo los recursos de las clases para enfocar un poco más los temas a los casos de uso de cada persona, pues a nivel general. Entonces, para mí también es como una herramienta de diagnóstico de cómo están utilizando la IA y si realmente esto les está permitiendo generar recursos para su vida profesional. Entonces, eso sería por el día de hoy. Si no hay más preguntas. La actividad queda, digamos, la presentación queda subida ahorita inmediatamente Sí, y yo el la subo video, ahorita mismo. con el video de la clase. Sí, señor. Bueno, muy bien, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente, descanse.